Un saludo para todos. Estamos nuevamente en este canal donde vamos a hablar de la Biblia. Hoy amanecí pensando esto. ¿Qué tan trascendente es hacer un video de la palabra de Dios para nuestras generaciones que vienen y para las que ya están? ¿Será posible que entonces el día que yo ya no esté en este mundo, que parta para estar en una morada eterna con Dios, mis hijos van a escuchar una predicación del hermano Carlos, mis nietos, mis generaciones que vienen van a tener un registro de cómo su papá, su abuelo fue un hombre apasionado por Dios? Entendí que entonces vale la pena totalmente usar la red, grabar un video, estudiar la palabra de Dios para dejar una semilla eterna en el corazón de todo aquel que busca saber más de Dios. Entonces, hablar de Dios y dejar un registro para toda la generación que viene va a ser una bendición tremenda, más en estos tiempos donde la palabra de Dios es constantemente adulterada por muchos intereses. Entonces, ¿somos las personas más bendecidas por ser parte del pueblo de Dios? Sí. ¿Somos las personas más honradas por pertenecer a este linaje santo? Sí. Si tú ya eres hermano, siéntete dichoso, te honrado por Dios. Pero si no lo eres, entonces te invito a que seas parte de este pueblo maravilloso que va a gozar en esta tierra y también por una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hoy me levanté con esta motivación, con este pensamiento de decir, mis nietos van a oír, toda mi descendencia va a oír y va a haber un registro de mi fe en el nombre de Jesucristo. Entonces empecemos, capítulo 36 del libro de Génesis. Vámonos a la palabra. Vemos en este capítulo una descendencia de Esaú, el cual es el hijo de Jacob, el que era profano. A él no le interesó lo espiritual, a él le interesó lo material, le interesó lo que su fuerza física le podía dar, lo que su razonamiento, y ahí se conformó con las bendiciones del suelo. Por cierto, hay un video que hice que se llama No te conformes con las bendiciones del suelo. Aquí te voy a dejar la foto del video para que lo veas. Él sí se conformó y nos da una serie de nombres este capítulo, sus esposas, las cuales todas eran de pueblos paganos, y nos da las listas de sus hijos, nos empieza a dar toda su descendencia de cómo él agarra a su gente y se va a vivir a otra tierra, al monte de Seir, porque no va a habitar en la tierra prometida con Jacob. Estamos hablando del pueblo de Edom, un pueblo organizado desde antes que Israel mismo se organizara. Fíjense, cuando ellos ya eran cabezas de ejércitos, cuando todos los hijos de Edom, que es Esaú, ya estaban enfrente de comandos de gente armada, ya organizados militarmente, el pueblo de Israel, la familia de Jacob, todavía era una simple familia pastoril, siendo que la promesa de Dios era de grandeza para el pueblo de Israel, pero todavía no estaban en el tiempo ni en el estado perfecto para convertirse en esa nación. Esaú empezó a hacer ese pueblo ya organizado con todos sus jefes. Eso lo vamos a ver en el capítulo 36. Inclusive hubo un hombre ahí, Aná, que encontró manantiales en el desierto. Es decir, ellos encontraron vida en el sequedal, encontraban fuentes de bendición para su vida materialista, porque Dios le prometió a Esaú por medio de la profecía de Jacob que iba a tener mucha bendición y riqueza material. Y vemos cómo Dios, aunque Esaú no valoró lo espiritual, lo santo, de todos modos lo bendijo con bienes materiales, ¿no? Ahora también vemos que quizás la gente que no le sirve a Dios goza de riquezas, goza de salud, es decir, encuentran esos manantiales dentro de este desierto, y no podemos negar, no podemos decir que no es la mano de Dios. Sí es, porque Dios hace llover para buenos y malos, para ricos y para pobres, el sol sale para todos, pero no es un indicativo de que tu bienestar económico o social sea que estés en concordancia con la voluntad
de Dios. Entonces vemos que en el capítulo 36 de Génesis ya hay reyes que son de esta dinastía de Edom. Hay muchos nombres: Bela, Jobab, Husam, Hadad, Samla, Saúl, Baal-Hanán, Hadad. Son jefes de la familia de Saúl, y te estoy hablando de una organización cuando Israel todavía era un pueblo pastoril. No te desilusiones, que no tu alma caiga en depresión si tú, que te entregas a Dios, empiezas a batallar y ves que los que no le sirven a Dios les va bien. No es un indicativo. Hay procesos que Dios nos va a enseñar. Cuando llegamos al capítulo 37, veremos la importancia y la diferencia del capítulo 36, el cual nos enseña el linaje de Esaú, que se van a vivir en una cultura sin Dios. Y también tengo un video que se llama Una cultura sin Dios, de la familia de Caín, para que también lo veas. Y la diferencia de Jacob de permanecer en la tierra prometida. Capítulo 37, Jacob y su familia están ahí en Canaán, mientras Esaú ya está organizado con su gente. Dice la Biblia entonces que en el capítulo 37, que José, el tan famoso soñador que conocemos, que la Biblia nos ha hablado varios capítulos y que es el primer video de la serie de este patriarca que hoy tocamos, él está viviendo con Jacob cuando tiene 17 años. Es decir, empiezan a relatarnos puntualmente la vida de este patriarca cuando es un adolescente prejoven, ¿no? Que para nosotros lo podemos ver con ojos de adolescente, pero que realmente su comportamiento nos enseña que es un hombre derecho y hecho, un hombre íntegro. En estos tiempos nosotros también debemos aprender a ver a nuestros adolescentes con los ojos de hombres, para que ellos también puedan adquirir un compromiso serio ya por la edad que ellos van teniendo. Su padre, un hombre que tiene 108 años de edad, y todavía vivía Isaac, su abuelo, que tenía 168 años. Este muchacho José, el soñador, está con los hijos de Bila, que son Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, que son Gad y Aser, que son concubinas de Jacob. Y ellos tienen una mala fama. Es decir, estos hombres, cabezas de las tribus, se portan mal. No sabemos de qué manera se portaban mal. El asunto es que ellos tenían una mala fama. Y José estaba cerca de ellos, podemos deducir que porque eran los que más se asemejaban a la edad de José. Y José informaba a su padre de la mala fama que sus hermanos tenían. Mucha gente ha calificado a José como de ser un chismoso que va y le cuenta todo a su papá. Pero nosotros lo que debemos de entender es que Jacob ha puesto a José como un mayordomo, el cual, cuando mira afectada la propiedad o el testimonio de su amo, de su patrón, que en este caso es su padre, él siente el compromiso de informar todo lo que pueda dañar. Por eso José iba e informaba. ¿Quién entiende esto? ¿Quién se atreve a informar de la mala fama? El que ha entendido quién es. El cristiano que sabe para qué fue llamado. El cristiano que sabe lo que significa, lo que es el testimonio, que entiende lo que Dios quiere hacer con él, lo que significa la iglesia. Él es el que informa de la mala fama de alguien, porque sabe que puede terminar su vida apartado de la gloria de Dios. Puede terminar en el juicio de Dios. Entonces no es que uno sea chismoso, es que uno tiene que entender la posición. Y si un hermano está en peligro, y si tu amigo está en peligro de caer, si alguien vive en pecado y tú lo sabes y no lo dices para rescatarlo, entonces esto ya te convierte en cómplice, en ayudante del diablo. Y es lo que tú debes de entender en este canal, que estamos buscando volver a la senda antigua con la enseñanza a estas bases que ya se han perdido. Yo no soy un buen amigo si le tapo a mi amigo el pecado.
Yo no le demuestro mi amistad al decirle, oh sí, yo te voy a guardar el secreto, no te preocupes, tienes toda mi confianza. No, el cristiano que ha entendido qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, él debe de informar de la mala fama. Jacob amaba más a su hijo José que a todos. Había un favoritismo de su parte. Él tenía varias razones. Decía que era el hijo de su vejez, aunque también ya tenía Benjamín, que lo había tenido todavía más viejo. José es hijo de su esposa favorita. Algo que también tenía que llamarle la atención a Jacob era el alto nivel de vida que José estaba demostrando, un alto nivel de moral y de integridad, al informarle a su padre la situación deprimente de sus hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Lograr que ellos no afectaran el testimonio. Yo me imagino que Jacob se sentaba con José y le decía, José, tu tatarabuelo fue Abraham. Dios lo llamó y le prometió. Y luego del linaje de Abraham vino Isaac. Isaac es tu abuelo. Tu abuelo también fue el portador de la promesa. Y después soy yo, que Dios me reveló por medio de sueños que la herencia estaba en mis manos. Y tú debes de poner en alto también el ser parte de esta familia. Entonces yo me imagino a José totalmente ubicado en saber el compromiso que él tiene por designio de Dios, y que sería bueno que nosotros en este tiempo pusiéramos en alto ese compromiso que Dios nos ha delegado. Entonces hay algo aquí maravilloso, porque nosotros podemos entender que Jacob escoge al más pequeño para poner en él una carga muy especial. Y quiero hacer aquí una analogía donde José para mí representa al pueblo de Israel, representa el cristianismo, y sus hijos representan al mundo, a los gentiles. Dios también escogió a Israel como el más pequeño por encima de todas las naciones, por encima de los poderosos egipcios, de los fieros caldeos. Dios escogió a la familia más pequeña, a Israel, para que en ese tiempo su gloria se manifestara. Y ahora en este tiempo nos ha escogido a nosotros los cristianos, que somos los más pequeños de todos, pero que su gracia ha venido a levantar nuestra manera de vida. José representa de una manera simbólica a todo esto, al que nadie escogería, al que la cultura no designaría, pero Dios sí. Entonces Jacob le hace una túnica especial. En la traducción de la Septuaginta ya le ponen de colores para hacernos una identificación de que era una túnica diferente, aunque el original hebreo dice una túnica de mangas largas y una túnica que llegaba hasta los pies, hasta los tobillos, y nos enseña que es una prenda costosa, diferente a las comunes que usaban todos, una prenda a la cual representaba una diferencia y representaba una dignidad. Era de un personaje especial, estaba preparada para alguien que representaba algo más que los otros. Y Jacob en ese sentido se la estaba poniendo a su hijo para decirle a los demás, en él tengo puesta mi mirada, en él tengo mi complacencia, él es el que me representa. Él es el que se hará cargo de las cosas el día que yo no esté. Tiene mi favor. Eso era lo que le estaba diciendo Jacob al ponerle una prenda de ese valor a José. La túnica de colores representa también una vestidura especial para nosotros en este tiempo. ¿Qué representa? Representa la santidad, que costó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que es una vestidura para nosotros los seres humanos, que la santidad es la que hace la diferencia entre alguien que se dice ser llamado cristiano y alguien que realmente vive el cristianismo. Y esta vestidura, igual que la de José, hace enojar
a los demás porque es una clara reprensión, es una constante reprensión en nuestra manera de vida. La gente no entiende por qué el cristiano debe de vivir diferente, por qué nosotros vivimos alejados o en la lucha de lo que no es correcto. Es porque Dios nos ha vestido de esa santidad y el mundo no puede entender eso. Y tú y yo como cristianos debemos de cuidar, no ensuciar esa túnica de santidad que Dios nos ha dado. Esta información es algo que el cristiano debe de tener a flor de piel, no vivir lampareado con nuestros cultos en los que yo no falto y me gozo y me gusta la administración o ministrar. No, hay una vestidura de santidad, la cual me va a permitir verme diferente a todos los que solamente profesan de nombre una cristiandad. Entonces, ¿qué pasó con José? Sus hermanos lo odiaban, no podían hablarle bien, no soportaban ni su carácter ni su conducta, porque era una constante represión para ellos. No le podían hablar pacíficamente, es decir, no le podían decir shalom, como se dicen ellos, paz a vosotros. Ellos no se la deseaban porque lo odiaban. El odio histórico hacia la nación de Israel es algo que desde Génesis 3 nosotros podemos constatar cuando Dios implementó una enemistad entre los que no quieren nada con Dios y la simiente que busca la santidad. La familia de Jacob siempre fue odiada y subajada. El pueblo de Israel constantemente rechazado. En el judaísmo hemos visto una constante, podemos ver en la historia cómo los romanos los maltrataron, cómo los alemanes, si ustedes buscan la historia del Holocausto, donde millones de judíos fueron muertos por el odio que hubo en el ser humano por esta nación santa. El mismo cristianismo desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue perseguido y el cual ha sido odiado hasta nuestros días, es la prueba más clara acerca de la enemistad. He ahí la enemistad que Dios puso desde Adán. Por eso, al ir a la simiente, al ir a la senda antigua, entendemos por qué tanto problema con el cristianismo. Pero ahora el cristianismo quiere hacer alianza y amistad con el mundo, con sus modas, con sus formas, con sus conductas. No, Dios nos llamó para vivir en santidad y eso va a causar una enemistad porque es una reprensión para el mundo. Entonces resulta que Jacob favoreció a su hijo, pero llegó también el favor más glorioso, el divino. Génesis 37:5 dice: entonces soñó un sueño José y se lo contó a sus hermanos, que ya lo odiaban. ¿Por qué se lo contó? ¿Por emoción? Oh, soñé. ¿Por imprudencia? Quiero ver a ver qué dicen. ¿Por inocencia? Porque no siento el alcance de maldad. ¿O por valiente? ¿Por profeta? ¿Por qué se lo contó? Bueno, podemos deducir muchas cosas, pero no podemos, si Dios no presentó ninguna falla acerca de este personaje santo, nosotros tampoco somos nadie para querérselas adjudicar. Y podemos deducir que en los 17 años y dentro de la inocencia de un muchacho con estas características, entonces José tuvo la seguridad de que Dios iba a hablar por medio de él y quizás sus hermanos iban a encontrar cierto favor para tratarlo diferente, cosa que no fue. José, atábamos manojos, estábamos trabajando en medio del campo cuando les empieza a contar su sueño. Estaban trabajando recogiendo manojos de trigo, de alimento. Y dice José: y mi manojo se levantaba y estaba derecho y el de ustedes alrededor postrado ante mí. Sus hermanos, que no eran espirituales, inmediatamente entendieron el sueño y le dijeron: ¿reinarás tú sobre nosotros? Ellos entendieron el sueño. Podemos
entender que obviamente si ellos lo entendieron o lo dedujeron, imagínese José, que después dio luces de una tremenda revelación al interpretar esos misterios de Dios. José claramente sabía de lo que les estaba hablando. ¿Qué pasó con sus hermanos? Le aborrecieron más a causa de sus sueños y de su palabra. No era el momento para que José lo contara. Sí era el momento. El problema es que no lo estaban entendiendo. Lo aborrecieron más a causa de sus sueños y de su palabra. Así aborrece el mundo al cristiano, porque estamos seguros de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que aconsejamos, de cómo vivimos, de que no solo es disfrutar de lo de la carne, sino de que hablamos del cielo, de la eternidad, de lo santo, de la espiritualidad. No debemos de portarnos políticos. El político acomoda las cosas a su conveniencia. El profeta tiene valor. Ahora en el cristianismo se usa mucho la política para quedar bien, para dar, mi amigo, mi jefe, saben que hace las cosas mal o que es pecador o defrauda y, porque están buscando políticamente algo. Pero el profeta habla porque sabe que lo que recibe viene del cielo. Eso es lo que hizo José. José no era político. José era un profeta valiente. Lo aborrecieron más como a los cristianos. Y resulta que tuvo otro sueño. Soñó otro sueño. Fíjese. ¿Quién va a callar cuando Dios va a profetizar? El león va a rugir. Va a dar testimonio de lo que va a venir. Y Dios no lo iba a hacer sin avisarle a ellos lo que iba a pasar. Y viene José y los vuelve a reunir. ¡Hey, hermanos, vengan! Hay algo de Dios aquí. Quiero contarles. Ahora vi el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban hacia mí, mi familia completa. No sé qué va a pasar, pero voy a reinar un día. No sé en qué situación. ¿Y sus hermanos? Más lo aborrecieron. Le tenían envidia. Hasta su padre, que había tenido revelación en sueños de Dios, que lo entendía, estaba familiarizado con ello. Lo reprendió. Oye, José, ¿qué es esto que estás soñando? ¿Por qué soñaste eso? Yo me imagino a Jacob, que no quería verse como asociado con su hijo por los demás, como que dijo, no, yo no hablé de esto con él. Yo me lo imagino así. Entonces, vemos que sus hermanos le tienen envidia porque están viendo que algo está pasando fuera de su poder. No podían creer que la estructura patriarcal, fíjense, esto ellos no lo podían soportar, que su estructura podía ser rota por ese joven. ¿Cómo? Si siempre el que gobierna es el más grande, el primogénito. Ahí estaba Rubén. ¿Qué está diciendo este chamaco? Si después de Rubén hay 9 delante de José. ¿Cómo se atreve él a decir esto? Es una aberración, porque no soportaban que su estructura de seguridad y de poder fuera rota por la revelación divina de Dios. Esto es lo maravilloso cuando Dios rompe esas estructuras culturales pecaminosas que el hombre establece sin consultarlo. Qué tremendo es cuando Dios te levanta en un ministerio poderoso. Cuando te levanta el hombre, entonces tú terminas amoldado a lo que el hombre te dice y te ciñe. Pero cuando te levanta Dios, entonces los moldes te quedan chicos. Alguien alabe a Dios, porque entonces entra en nosotros el molde de Cristo. El compromiso que José tenía con Dios lo iba dejando cada vez más solo. Se convirtió en una constante amenaza para los intereses de los otros. A nadie le convenía estar cerca de José ni sus sueños. Cada vez se convirtió en el blanco de el odio de sus hermanos. Lo aborrecieron cada vez más porque el favor divino también estaba con él. Se fueron a apacentar ovejas. Estos hombres estaban lejos, casi 80 kilómetros de Hebrón. Allá andaban en Siquem. Andaban cerca de donde habían masacrado a los siquemitas cuando deshonraron a su hermana Dina. Y Jacob manda a José y le dice, José, necesito que vayas
a darles, a buscar a tus hermanos, a darles un mensaje. Y José les dice, heme aquí. Su obediencia, a pesar de saber que es peligroso, a pesar de saber que sus hermanos lo odian, él está obediente a su Padre. Aquí no nos podemos olvidar del ministerio de Jesucristo que viene como enviado, sabiendo lo que va a padecer por nosotros, pero viene obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Vemos esa tipología en José, cómo a José lo aborrecieron sus hermanos y a nuestro Señor Jesucristo lo despreciaron los que lo tenían que recibir. A los suyos vino, dice la Biblia, pero los suyos no le recibieron. Cuando Jacob manda a José, nunca se imaginó que lo miraría 22 años después y en Egipto, ya que José fuera un gobernante. Lo mandó así como la parábola que está en Mateo 21. Chécala, analízala. Cuando el dueño de la viña manda a su hijo para ver si lo respetan. Había mandado a sus siervos y los habían matado, los habían lastimado. Y luego dijo, voy a mandar a mi hijo porque es mi viña a recoger el fruto. A ver si a mi hijo sí lo tienen respeto. Y dice que los hombres malos de la viña dijeron, ahí viene el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Lo mismo pasó con José. Sus hermanos lo vieron de lejos, que venía con su túnica especial, y dijeron, he aquí viene el soñador. Antes de llegar a Dotam, donde estaban sus hermanos, resulta que un hombre, un extraño, lo encuentra y José le dice, ¿dónde están mis hermanos? ¿No los has visto? Sí, ya se fueron a Dotam, 20 kilómetros más allá todavía. Allá están, un hombre ajeno a él. No fue tan malo como los que no eran ajenos a él. Este hombre podemos ver una similitud con los gentiles que aceptamos a Jesucristo. Nosotros que fuimos plantados en esa maceta de la salvación que son los israelitas, los judíos. Entonces José va una milla más. No dice, bueno, yo ya vine hasta donde mi papá me mandó, me voy a regresar. No. Él da una milla más y va y busca a sus hermanos. Y cuando ellos lo ven de lejos, dicen, ahí viene el soñador. Ese era el bullying que le hacían. Esa era la burla. Eso era cómo ellos se referían a José como el soñador. Ahí viene el dueño de los sueños. Ellos ya tenían un plan bien elaborado. Dijeron, lo matamos, lo echamos en una cisterna y le decimos a su papá que una bestia lo mató. Ya todo estaba planeado. Aquí hay un punto muy especial. Rubén, el primogénito, no quiso matarlo. Hace una plática con ellos para impedir, pero dice, no lo matemos, échenlo a una cisterna, dice la Biblia, porque él tenía el interés de regresarlo a su padre. Pero hay algo que debemos de analizar muy importante para este tiempo. Porque lo que nos demuestra Rubén es que tenía un carácter débil, totalmente. No tenía carácter. Era el típico hombre que quiere quedar bien con todos, y eso es imposible. En lugar de tomar un liderazgo, de decirle a sus hermanos, no señor, el joven aquí se queda a mi lado y yo lo regreso. Él quiso congraciarse con ellos porque obviamente era minoría. Pero lo que se le juzga aquí a Rubén es que él quiso arreglar el mal con un poquito de menos mal, en vez de vencer el mal con el bien. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro tiempo. Queremos quedar bien con todos. Quiero quedar bien en la escuela, quiero quedar bien en mi trabajo, y quiero quedar bien con mi patrón, y quiero quedar bien con Dios, y quiero quedar bien con los amigos, y quiero quedar bien con el mundo, y quiero quedar bien con la moda, y quiero quedar bien con la santidad. No se puede. No hay comunión. Porque ahí es donde tenemos que tener un carácter fuerte. Y Rubén nos dice el capítulo 49 que él tenía un carácter impetuoso como las aguas. O sea, no era inconstante. Así están las aguas, así. Así está la vida de muchos hermanos. Hoy sí le echo ganas, hoy no. Hoy sí quiero hacer todo, hoy nada. Hoy le voy a dar todo a Cristo, hoy no.
Hoy estoy en el mundo, hoy en la iglesia, e inconstantes como las aguas. Así era el carácter de Rubén. No era un carácter cimentado en la roca. Entonces se movía conforme a las masas lo movían. Y ahí sus hermanos pues eran mayoría. Ojalá tú no seas de ese carácter así. Que te dicen, no es malo. Y tú, no es malo. Y luego te dicen en la iglesia, no, es que es malo. Y tú, sí es malo. Tienes que tener un carácter en esto. Le quitaron la túnica, que era lo que les dolía verle, o que era lo que hacía referencia a José, que es lo que el mundo nos quiere quitar, la santidad. Lo que hace diferencia, lo quieren borrar, lo quieren corromper. Como cuando profetizaron que en Israel había nazareos y les dieron de beber vino, había profetas y los callaron. Así es como el mundo quiere. Al corromper la santidad del cristiano, lo hacen para que ellos no tengan una reprensión y se sienten mejor. Le quitaron todo. Lo echaron a una cisterna, pero estaba vacía. José gritaba, fíjense, gritaba por ayuda, gritaba por misericordia, pero lo ignoraron. Ignoraron que él estaba angustiado de su alma. No les importó. Se sentaron a comer y eso habla de la dureza del corazón. No les sorprendía matar a uno. Habían masacrado a todos en Siquem. ¿Quién está planeando matar a alguien y con sangre fría puede estar disfrutando? Hoy así está el mundo. COVID, muerte tras muerte, hospitalizado tras hospitalizado, entubados, familias disfuncionales porque se quedan incompletas. ¿Cuánta gente sana y festeja en la bebida, en el party, pero su corazón está duro? No reconocen que son tiempos donde hay que atender el llamado de Dios. Así estaban ellos, con el corazón duro, mientras aquel gritaba y gemía por ayuda. Un corazón de piedra tenían estos hombres. Entonces, hermanos, pasó una compañía de ismaelitas por ahí y llevaban cosas para Egipto. Judá miró más provecho. Dijo, no hay que matar a nuestro hermano, hay que venderlo mejor para ganar algo. Un hermano también adulto que lo debía de cuidar estaba promocionándolo y vendieron a José por 20 monedas de plata, igual que vendieron a nuestro maestro, a Jesús. Entonces, lo que ellos no sabían es que solo estaban ayudando a los sueños de José. Y así sirve el diablo a Dios. Él piensa que va a matar al que es un verdadero cristiano. Él piensa que lo va a estorbar. Él piensa que lo va a derrotar. Lo que no sabe es que solo está ayudando para que los sueños de Dios se lleven a cabo. Eso es lo que él no sabe. Todo lo que nos pasa, dice la Biblia, nos ayuda para bien. Entonces no te deprimas. Si llegan situaciones negativas que no comprendes, difíciles, duras, es porque son necesarias para que el sueño de Dios en nosotros se cumpla. Ellos lo estaban vendiendo a unos ismaelitas por malos, pero no sabían que estaban ayudándole a que los sueños de Dios se cumplieran. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Entonces Rubén, preocupado por ser el primogénito, está con miedo porque tiene que dar cuentas acerca de su hermano. Llegan con su padre, engañan a Jacob con la muerte de su hijo, le enseñan la túnica llena de sangre, lo engañan como él engañó muchas veces y lo privan de su hijo como él mismo, al engañar a Esaú y a su padre Isaac, privó a su padre de vivir con él. Y dice Jacob, voy a morir en duelo. No va a haber nada que me consuele. Voy a morir triste por la vida de mi hijo José. ¿Cómo termina el capítulo? José es vendido a Potifar, que es un oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Qué significa Potifar? El que Ra ayuda. Hoy, aquí quiero concluir este primer video de la vida de José, para que tú analices la importancia que debemos de tener al ser nosotros
llamados por Dios, escogidos y vestidos de santidad, para que la gloria de Dios, los sueños de Dios se cumplan en nosotros, independientemente del contexto que te toque vivir. Mi deseo es que Dios te bendiga. Comparte esta palabra. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y sé de bendición. Dios te bendiga grandemente.